Muy bien. Vamos a avanzar la parte de digestivo 2, hablando de patología intestinal y apéndice secal. Estos son los puntos que vamos a ir tocando. Anomalías congénitas, enterocolitis, síndromes de mala absorción, trastornos vasculares, obstrucción intestinal y neoplasias. Muy bien. Entre las anomalías congénitas, las más frecuentes son las heterotopías. Vale decir, habíamos comentado alguna vez esto en la parte de neoplasia. Son esos tejidos que se encuentran en un lugar donde no deben estar, ¿no? Entonces tenemos acá, por ejemplo, hay hallazgos de tejido pancreático en mucosa gástrica o en mucosa intestinal, ¿ya? Entonces, estos islotes o estos acúmulos de tejido pancreático no deberían estar en la mucosa gástrica, pero por alguna alteración del desarrollo de la embriogénesis quedó atrapada, ¿no es cierto? Porque todos derivan del endodermo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no es cierto? Son las heterotopías. Otra anomalía congénita frecuente es el ónfalocele. Ya, esto se produce por la incompleta formación de la musculatura abdominal, sobre todo de los rectos, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Herniación, salida de estructuras abdominales dentro de un saco membranoso, que generalmente es el peritoneo. Bien. La gastrosquisis es la salida de intestinos debido al cierre incompleto de las capas de la pared abdominal, vale decir, fascias, músculos, etcétera, ¿sí? Extrusión y es salida. O sea que esto es algo, digamos, más pequeño. Esto es más grave, ¿sí? Es algo parecido, pero no es lo mismo. Esto es una condición más grave, ¿sí? Atresia y estenosis. La atresia es la falta de desarrollo. Y la estenosis es cuando se cierra, cuando la luz está, digamos, muy endurecida y no deja fluir, no permite el paso adecuado del material, ¿no? Digestivo. Entonces, la atresia y la estenosis principalmente afectan al duodeno. ¿Ya? Otra anomalía es el divertículo de Meckel, ¿sí? Se trata de una evaginación, en forma de dedo en la pared del intestino delgado, del ilion precisamente, ¿no? Entonces, esta evaginación se ocurre a través del conducto vitelino o también el denominado ónfalo mesentérico, ¿ya? Entonces, este conducto normalmente antes de nacer se cierra totalmente, pero a veces no. Entonces, cuando no se cierra, cuando permanece este conducto, hay evaginación de la pared del intestino delgado. Bueno, y por último, otra enfermedad también bastante frecuente es la enfermedad de Hirschsprung. Se denomina también megacolon agangliónico congénito. ¿Esto a qué se debe? Generalmente es por falta de células ganglionares. Ya no se han desarrollado las células ganglionares a nivel de la pared del colon. ¿Ya? O bien han disminuido una hipoganglionosis o aganglionosis. Eso nos da lugar a la enfermedad de Hirschsprung, megacolon congénito. Bien, ahí tenemos el ónfalocele. Estas son vísceras por falta de un desarrollo completo de la pared, entonces está saliéndose, ¿no? Como una hernia. Siempre está revestida por peritoneo, ¿no? Por una capa de serosa. Perdón. Acá tenemos estenosis y atresia. La atresia es el desarrollo incompleto. Acá podemos ver bien bastante esto. Mira, aquí, este es el intestino y aquí hay un stop, miren, un fondo de saco. Debería normalmente continuarse con esta porción distal, pero acá no se desarrolló más. Entonces, se produce un stop, un cierre acá. Entonces, miren cómo se dilata el intestino por el contenido intestinal, obviamente. Aquí estamos viendo algo parecido.
con mayor acercamiento. Miren, este es el intestino proximal, que está muy dilatado, las paredes delgadas, la serosa brillante, y aquí se ve un fondo de saco. Y aquí está la otra porción, la que debería continuar, que es normal. ¿Mm? La estenosis. Esta es una parte normal del intestino, del duodeno normal, y aquí también. Pero esta parte, por fibrosis, por alguna enfermedad, por algún problema, se produce una estenosis, ¿ya? Por una anomalía del desarrollo también. ¿Mm? Entonces, disminuye el calibre del intestino. A eso se llama la estenosis. La gastrosquisis, bueno, acá es la falta completa del desarrollo de la pared, del abdomen, ¿ya? Entonces acá, miren, hay salida de las vísceras, pero esta vez no tiene serosa, ¿sí? Han salido así totalmente, intestinos, inclusive estómago puede haber salido. Esto es por falta de desarrollo de la pared anterior del abdomen. Bueno, y el divertículo de Meckel que les decía, que tiene esta forma así de un dedo, miren, este es el ilion y acá tenemos el divertículo. Entonces, esto se ha evaginado. Aquí estamos viendo abierto, miren, está abierto acá el ilion y aquí está el divertículo. Muchas veces suele torsionarse y produce necrosis isquémica, como estamos viendo acá. Divertículo de Meckel. Pero, sin embargo, las paredes del divertículo presentan todas las capas viscerales del órgano, ¿no es cierto? Vale decir, mucosa, muscular, serosa, ¿no? Bien, ahí estamos viendo a mayor acercamiento. Miren, este es el divertículo. Congestivo, ¿no? Hemorrágico. Ahí está. Es una salida, una evaginación, dice. Aquí está abierta. Bueno, aquí estamos viendo un corte histológico transversal. Vemos que todas las capas de la pared están completas. Aquí está la luz. Esta es la mucosa, ¿no es cierto? Este es el ilion. Ahí se ven las vellosidades, etcétera, etcétera. Bien, el megacolon es la dilatación, una dilatación bastante importante del colon, ¿sí? Megacolon congénito, agangliónico, eso se llama la enfermedad de Hirschsprung. Entonces, esto se puede detectar, sobre todo a nivel de la niñez, ¿no? Entonces vemos acá cómo el abdomen está bombado por la dilatación del colon. Ahí estamos viendo, ¿sí? Un colon, megacolon, ¿ya? A veces es muy largo, cuando es muy largo se llama dólico megacolon. Pero aquí estamos viendo el megacolon agangliónico congénito o enfermedad de Hirschsprung. Bien. Procesos inflamatorios. Enterocolitis, o sea, esto abarca tanto el intestino delgado como el colon, el grueso. La diarrea es el aumento de la masa fecal en frecuencia y o fluidez. Las causas son infecciosas principalmente, dice acá. ¿Cuáles son los mecanismos de la diarrea? Existen varios tipos de diarrea. Una de ellas es la diarrea secretora. Entonces acá hay una producción neta de líquido. Y esto se produce por virus o bacterias productoras de enterotoxinas. Virus o bacterias productoras de enterotoxinas. Bueno, entonces esto corrobora, ¿no?, que las causas son principalmente infecciosas, ¿no? La diarrea osmótica es una diarrea ejercida por los solutos luminales, o sea, algún material, claro, puede ser algún material que hayamos ingerido, ¿sí? Que ejerce una fuerza osmótica, oncótica, ¿sí? Que extrae líquido de la pared, de la mucosa. Entonces, esto también nos da lugar a una diarrea. Enfermedades exudativas, que esto puede conllevar destrucción de la mucosa intestinal. Esto ocurre generalmente en problemas infecciosos, ¿no?, como la shigellosis, también parasitosis como la mediasis y otras. Los síndromes de mala absorción, que no están muy bien estudiados. Entonces, hay abundante cantidad de materia fecal con exceso de grasa, O sea que hay una esteatorrea, ¿ya? Y también se puede producir diarrea cuando la motilidad está alterada. Hay algún problema nervioso. Esos los colon irritables, por ejemplo. Entonces, eso da lugar a
diarreas también. Acá hay otro término, la disentería. Es una diarrea dolorosa, sanguinolenta. Esta es la palabra clave para señalar a una disentería, ¿sí? Hay sangre y de escasa cantidad. Dolor, sangre y escasa cantidad. Disentería. Bien. Seguimos con la enterocolitis infecciosa. ¿Cómo pueden afectar los virus? Inclusive pueden afectar al estómago, ¿no? Gastroenteritis, ¿no? Estómago, intestinos. Los rotavirus y los adenovirus afectan a niños menores de 2 años con diarrea secretora y osmótica, dice acá. Rotavirus y adenovirus. Niños menores, ¿ya? Los rotavirus destruyen enterocitos maduros superficiales, entonces se pierde la capacidad de absorción. Los adenovirus producen atrofia velocitaria, conduciendo a mala absorción y pérdida de líquido. Claro, si se atrofian las velocidades, obviamente la capacidad absortiva de la mucosa intestinal va a disminuir. Y eso nos da lugar a una mala absorción, pero con pérdida de líquido. ¿Ya? Entonces esto también se traduce con diarrea. Enterocolitis bacteriana. Aquí hablamos de bacterias, no de virus, de bacterias. Entonces existen varios mecanismos patógenos, ¿no? Por ejemplo, ingestión de toxina preformada. Ingestión, o sea, cuando uno ingiere una toxina preformada, o sea, alimentos ya mal conservados, digamos, y que están contaminados por Staphylococcus aureus, Vibrio oncoelea o Clostridium perfringens. Entonces, estos nos dan lugar a este tipo de infección, enterocolitis bacteriana. Este es una de los mecanismos. Ingestión de toxinas ya preformadas. ¿Ya? Bien. Infección por gérmenes toxigénicos. Ya hay una contaminación. Ya entran los gérmenes, no la toxina, sino los gérmenes mismos. Entonces, estos gérmenes producen enterotoxinas secretoras. O sea, vale decir, esto se traduce con diarrea. O citotoxinas. Estas toxinas que destruyen a las células. Citolíticas, ¿no es cierto? Esto nos va a dar lugar a la disentería. Dijimos que la disentería se caracteriza por escasa diarrea, pero mucho dolor y sangre. Esas son las características de la disentería. Y luego tenemos la diarrea del viajero. Ya, eso ocurre en personas que viajan de un lugar a otro, ya, y su sistema inmunológico, digamos, no está muy adaptado, ¿no? Entonces, eso puede producir diarreas, ya, porque su organismo no está adaptado, digamos, al tipo de alimento que se pueda consumir en ciertos lugares, ¿verdad? Bueno, infección por gérmenes enteroinvasivos. Ya, acá no solamente los gérmenes liberan toxinas, sino son agresivos, destruyen el tejido. Acá dice, proliferan, invaden y destruyen el epitelio. Miren, qué increíble. Obviamente, todo este tipo de infecciones se traducen con diarrea o bien con disentería. Principalmente diarrea, sí. Bien, ahí tenemos, ¿no es cierto?, un segmento de intestino delgado donde vemos la mucosa está hiperémica, congestiva, ¿no es cierto? Este es a causa de una enteritis, ¿no? Una infección del intestino. Bien, acá tenemos una enterocolitis bacteriana. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Esta es la mucosa, miren, aquí están las glándulas, donde se ve básicamente infiltrados, ¿no? Con la microscopía con hematoxilina y eosina, difícilmente vamos a poder identificar a los gérmenes. Acá también vemos, miren, las glándulas de intestino grueso, puede ser, están cortadas transversalmente, pero aquí en la lámina propia vemos cantidad de infiltrado inflamatorio, ¿no? Edema. Están muy separadas las glándulas acá. Es por el edema. Es un proceso inflamatorio bacteriano, dice acá. La shigellosis. La shigellosis es una bacteria que destruye, es enteroinvasiva. Destruye. Entonces, destruye el epitelio produciendo sangrados.
¿sí? Escasa diarrea, sí, pero con bastante sangrado. Miren acá, vemos estas como petequias en la superficie de la mucosa intestinal. Estas son las principales que producen la disentería, la shigellosis. Entre las bacterias, ¿no? Porque también los parásitos, las amebas, sobre todo la histolítica, es tremenda, tremenda. La tifoidea, la salmonela, tiende a producir úlceras, sí, úlceras. Primero viene la infección y si no se resuelve la infección, también son bacterias enteroinvasivas y empiezan a destruir focalmente la mucosa intestinal, produciendo estas úlceras, ¿no? Tifoidea. Otro detalle, en la tifoidea o salmonelosis, un detalle interesante histológicamente es ver la eritrofagia. Eritrofagia, ¿qué significa esto? Que los macrófagos comen glóbulos rojos, miren. Ahí estamos viendo, glóbulos rojos dentro del macrófago, acá lo mismo. Entonces se llama eritrofagia. Es un cambio bastante representativo de la salmonelosis. Eso hay que tener en cuenta. La úlcera amediana, el parásito, ahí está. El fondo es sanoso, con tejido necrótico, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí estamos viendo. Bastante reacción alrededor de la úlcera y este es el fondo de la úlcera, ¿no? Que este tejido necrótico, como les decía. Úlcera amediana. Un detalle interesante en la histología para catalogar como una amebiasis, ¿sí? Son estas úlceras, miren. Esta partecita es bastante estrecha, pero acá en la submucosa principalmente se forman este tejido necrótico, un tejido necrótico. Miren, aquí está la boquita y aquí está la zona de la úlcera, ¿no? Estas se han llamado las úlceras en botón de camisa. En botón de camisa. Bueno, seguramente este será el hilo que está pegada a la tela y este será el botón, que como si estuviese introducido en la pared del intestino, miren. ¿Ah? Esto es en colon. ¿Ah? Ahí aquí está el bichito, el parásito, la entamoeba histolítica. Parasitosis intestinal, miren. Ahí está el intestino y acá están los parásitos. Parece tripa rellena, ¿no es cierto? De parásitos, pero esta vez. ¿Ah? Anquilostoma, ¿no? Eso puede ser, ¿sí? Parasitosis intestinal. Síndromes de mala absorción. Esto se puede producir por absorción inadecuada de grasas, vitaminas, carbohidratos, proteínas, minerales y agua. Miren, estos síndromes de mala absorción. Obviamente, si no se puede absorber adecuadamente estos materiales, fácilmente llegamos a la desnutrición. Si ocurre esto en niños es grave. Entonces, presenta diarrea crónica con esteatorrea. ¿Qué dijimos que era la esteatorrea? Es la eliminación de grasas, ¿no? De grasas con las heces. ¿Ah? Diarrea con grasas, con gotitas de grasa. ¿Ya? Entonces, obviamente, si no hay una absorción de grasas, esas grasas tienen que salir por algún lado. Entonces se va con la diarrea. Las consecuencias de estos síndromes de mala absorción: dolor abdominal, pérdida de peso, obviamente, anemia y hemorragia. ¿Sí? No se observan vitaminas, no se absorben. Existen petequias, pequeños sangraditos, y púrpura, ¿no es cierto? Ese aspecto azulado, morado azulado que podemos ver en la mucosa, en la superficie de la mucosa intestinal. Pueden llegar a producir una neuropatía periférica, obviamente por falta de absorción de vitaminas, ¿no es cierto? Amenorrea, infertilidad, hiperparatiroidismo, osteopenia, ¿sí? O sea, una formación, una calcificación o mineralización deficiente del hueso, tetania, etcétera, ¿no? Tetania son temblores por falta de calcio. Entonces, todo esto es por una absorción inadecuada de grasas, vitaminas, sobre todo, proteínas, minerales y agua, ¿sí? Entonces, las causas más comunes de estos síndromes de mala absorción están la enfermedad celíaca, la insuficiencia pancreática y la enfermedad de Crohn. ¿Ah?
Enfermedad celíaca o celiaquía también se llama. Insuficiencia pancreática, ¿por qué? No se olviden que el páncreas, para la digestión, libera el jugo pancreático, muy rico en enzimas. Entonces, eso es lo que va a ocurrir, ¿no es cierto? Si no hay jugo pancreático, no hay una buena digestión, por lo tanto, no va a haber una buena absorción. Y la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad crónica muy poco conocida, que vamos a tocar ese punto prontito. Bien. Entonces, la mala absorción se debe al trastorno de por lo menos una de las 4 fases de la absorción de nutrientes. Entonces, la digestión para la absorción de nutrientes tiene 4 fases, ¿no? La primera es la digestión intraluminal, o sea, en la luz del intestino, en la luz. Digestión intraluminal. Para esto es importante que llegue ya el quimo desde el estómago, el material, ya venga parcialmente digerido, porque termina de digerirse a nivel del duodeno, gracias al jugo pancreático, a la bilis que llega también desde la vesícula, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, y a eso también se llama la digestión terminal, ¿no es cierto? Porque en el duodeno termina de digerirse todo lo que habíamos comentado. Ahora viene después un poquito ya más específico. El transporte transepitelial, o sea, la absorción misma, ¿no es cierto?, de los nutrientes, de agua, proteínas, aminoácidos, de la luz, del material digerido hacia la sangre, ya para que se metabolice en el hígado y luego se distribuya por todo el cuerpo, ¿no es cierto? Bueno, eso es importante. El transporte linfático, sobre todo para las grasas, ¿sí? Porque las grasas se absorben por la vía linfática, ¿eh? No se olviden eso. Bien. Entre los principales síndromes de mala absorción vamos a tener la digestión intraluminal defectuosa, ¿no? La primera fase de la absorción adecuada, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Digestión intraluminal defectuosa de grasas y proteínas. Esto puede ocurrir en insuficiencia pancreática. Esto en cuadros de pancreatitis aguda, crónica, ¿no? La fibrosis quística también, ¿sí? Entonces, se produce una secreción biliar defectuosa por obstrucción o enfermedad hepática. Bueno, entonces, vean ustedes, esta digestión, que es la digestión terminal en realidad, hay una insuficiencia pancreática porque no llega el jugo pancreático para terminar de digerir. Por otra parte, producción de bilis defectuosa puede ser obstrucción, cálculos, etcétera, etcétera. O bien por enfermedad hepática, ya que el hígado es la que sintetiza la bilis, ¿no es cierto? La vesícula simplemente se encarga de almacenar y concentrar la bilis. Pero la bilis llega a través de los conductos, ¿sí? De los conductos hacia la segunda porción del duodeno, ¿no? La ampolla de Vater. Entonces, ahí tenemos el problema, ¿no es cierto? Que no llega jugo pancreático ni bilis. Entonces, eso nos hace una digestión intraluminal defectuosa, sobre todo la digestión terminal. Bien. Sobrecrecimiento bacteriano, o sea, una falta de control. Nosotros tenemos bacterias, tenemos una flora bacteriana normal en nuestro intestino. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los factores de control han disminuido, por lo tanto, va a haber un sobrecrecimiento bacteriano y esto nos va a dar lugar a una digestión intraluminal defectuosa. Por una parte. Por otra, anomalías primarias de las células mucosas, que producen moco. Entonces, tenemos acá la intolerancia a la lactosa, que es un problema congénito. Intolerancia a la lactosa. Eso ocurre en niños que cuando su madre les da el pecho, entonces estos tienen una diarrea constante, ya que no se les para con nada. Hay una desnutrición, una deshidratación que puede llevar a la muerte del muchacho, ¿no? Entonces, en estos casos, ¿qué se hace? Darle suplementos, ¿no? Productos a base de soya,
que hasta que ya, digamos, se arregle, llamemos así, la producción de lactosa por el hígado, ¿no? Bueno, daño del borde en cepillo. Ustedes saben que el borde en cepillo es capital para la absorción. Entonces, si hay daño a este nivel, bueno, también va a haber una absorción defectuosa, ¿no es cierto? Pero por anomalías a nivel de las células mucosas o absortivas en este caso. Y el transporte epitelial defectuoso. Esto también es un problema congénito, ¿ya? El transporte epitelial, o sea, ¿qué significa eso? Que los productos ya digeridos, como ser agua, proteínas, aminoácidos, grasas, etcétera, tienen que pasar de la luz hacia los vasos o hacia los linfáticos. Pero aquí hay un problema, seguramente, en proteínas transportadoras que están alteradas, ¿ah? Entonces ahí tenemos anomalías de las células mucosas. Iatrogénico, dice acá. Un problema iatrogénico. Iatrogénico significa que las produce el médico, el cirujano, ¿ya? Esto puede ser a causa de una gastrectomía, ¿ya? Gastrectomía, y un síndrome del intestino corto. Esto puede ser por varias causas, ¿no es cierto? Úlceras, cáncer, etcétera. Entonces, esto es un problema, digamos, residual del procedimiento quirúrgico que tenía que hacerse. Pero estas son las consecuencias, ¿verdad? Bien. La enfermedad celíaca. Celiaquía también dijimos, ¿no? También se llama sprue celíaco. Enteropatía por sensibilidad al gluten. Todas son estas homónimas, ¿no es cierto? Es lo mismo. Bueno, es un proceso crónico por sensibilidad al gluten. El gluten es un producto de los cereales, ¿sí? Entonces, uno de los productos que contiene el gluten es la gliadina, ¿sí? Que está presente en el trigo y otros cereales, dice acá. Bueno. Entonces producen una reacción inflamatoria autoinmunitaria mediada por células T. Reacción inflamatoria autoinmunitaria mediada por células T. Tiene cierta relación familiar, afecta a niños y adultos, ¿sí? Hay compromiso importante del intestino delgado proximal, vale decir, duodeno, principalmente duodeno. Cursa con diarrea, pérdida de peso, flatulencia, producción de gases, ¿sí? Y cansancio. Y además, de alguna manera, se ha descrito en la piel, ¿no? Una dermatitis herpetiforme, o sea, con ampollitas, así en forma de herpes, ¿no? Dermatitis herpetiforme. Existe el riesgo de malignidad, dice acá. Puede producirse un linfoma de Hodgkin. No se olviden que es una enfermedad autoinmunitaria mediada por células T. Entonces esto puede dar lugar a un linfoma de Hodgkin o bien un adenocarcinoma. Bien, ahí tenemos la enfermedad celíaca, la vista, ¿no es cierto? Este es el epitelio superficial, esta es la lámina propia y aquí están las glándulas, miren, glándulas atróficas. Prácticamente aquí no hay vellosidades, hay una atrofia velocitaria bastante intensa. Disminución del número de glándulas. Miren, acá solamente se ven glándulas de Lieberkühn, no se ven vellosidades. Infiltrado inflamatorio a base de linfocitos T. ¿Ya? Linfocitos T. Bien. El otro tipo es el sprue tropical o sprue postinfeccioso. Ocurre en personas que viven o visitan el trópico. No tiene causa específica, no se conoce. Se relaciona con contaminación de bacterias enterotoxigénicas, como ser Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter. La morfología varía desde cambios inexistentes, o sea, histológicamente no se ve nada, todo está normal, ¿sí? Puede haber aplanamiento vellositario variable hasta una enteritis difusa grave, ¿sí? O sea que es la gama de cambios que puede dar lugar este sprue tropical, ¿no es cierto?, en el paciente. Afecta principalmente a Yeyuno e Ilion, a diferencia del anterior, ¿no?, de la celiaquía, que afecta más a duodeno. En cambio, estos afectan más a Yeyuno e Ilion. Bien, ahí está el sprue tropical, ¿no es cierto? También hay atrofia vellositaria, que está el epitelio cilíndrico simple, donde se ven muchas células inflamatorias que han ingresado acá. Y aquí está el infiltrado inflamatorio, vasos dilatados, miren. Entonces,
Esa es la característica del postinfeccioso. Para hacer un diagnóstico histológico es necesario tener antecedentes clínicos, ¿no? Porque así a veces se parecen mucho ambas, pero nos ayuda, digamos, nos orienta el lugar de donde han sacado la muestra, ¿no? Entonces, si es en yeyun o ilium, perdón, puede ser más sugerente de un spread tropical, ¿no? En cambio, si es en duodeno, es sugerente de una enfermedad celíaca. Bien. Enfermedad inflamatoria intestinal idiopática, que no se conoce la causa. Tenemos acá la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Bien. ¿Qué pasa con la enfermedad de Crohn? Es un proceso inflamatorio, obviamente. Granulomatoso transmural, o sea que afecta toda la pared del intestino. Y es además segmentario, afecta por segmentos. Puede afectar a cualquier sitio del tubo digestivo, desde el esófago hasta el ano. Entonces, ¿cuáles son sus características? Hay formación de fisuras y fístulas, miren, fisuras, agrietamiento y fístulas, comunicaciones anormales, ¿no es cierto? Hay manifestaciones sistémicas. Bueno, pueden ser dolor, fiebre, una serie de síntomas, ¿no? Sistémicos. Se asocia a mutaciones del gen NOD2. Ese es el gen. Eso es lo que se ha descubierto. Se produce inflamación crónica mediada por linfocitos T, sobre todo el TH1, ¿no? El helper 1. Histológicamente se ven granulomas, úlceras y estenosis producidas por la fibrosis, ¿no? Si hay inflamación destructiva que produce úlceras, obviamente se va a producir fibrosis, ¿no? Una fibrosis reparativa, digamos así, y esto va a dar lugar a las estenosis, ¿sí? A la falta, digamos, de la falta de un peristaltismo adecuado, ¿ya? Se pierde esa consistencia blanda del intestino por una consistencia más dura, por la fibrosis, obviamente. Las consecuencias incluyen la formación de fístulas, dice acá, abscesos abdominales, obstrucción intestinal y riesgo de cáncer. Qué interesante. Eso en cuanto a la enfermedad de Crohn. ¿Qué pasa con la colitis ulcerosa? Está limitada al colon. En cambio, esta es cualquier sitio del tubo digestivo. Esta se limita al colon. Afecta la mucosa y la submucosa, extendiéndose sin interrupción. En cambio, esta es segmentaria, ¿no es cierto? Es segmentaria. Esta es difusa, sin interrupción. Histológicamente se producen úlceras sin granulomas, no hay fibrosis. Se desconoce su naturaleza inmunopatológica. No se sabe cómo se produce ni por qué. También hay aumento del riesgo de adenocarcinoma. Bien. Estamos viendo acá las localizaciones frecuentes de la enfermedad de Crohn. Aquí en la parte distal del esófago, estómago, ¿sí? Acá vemos a nivel del duodeno, ¿eh? Aquí en el intestino delgado, acá en el colon ascendente, en el recto, pero sin embargo, la mayor frecuencia es en el ilion terminal, ¿no? Ilion terminal. Ahí está la frecuencia, miren. Luego le sigue acá en el colon ascendente y después a nivel del recto. Entonces, es más frecuente a nivel del ilion terminal. ¿Con cuánto está? 87% de los casos se ha descubierto, se ha descrito ahí, a ese nivel. Ahí tenemos la comparación, ¿no es cierto? La enfermedad de Crohn. Este es un corte, ¿no es cierto? Este nivel. Aquí vemos las grietas, miren, las grietas. Estas grietas que nos salen de estas como criptas. ¿Ah? Afecta prácticamente a toda la pared. Miren, está llegando a la serosa prácticamente, ¿no? Mucosa, submucosa, muscular, hasta la serosa. Y aquí estamos viendo cómo es segmentaria la afectación. Miren, lesiones salteadas, dice acá. ¿Ya? Entonces, es por segmentos. En cambio, la colitis ulcerosa
Aquí vemos el corte. Esta es la parte macroscópica, ¿no? Donde vemos estas zonas de úlceras alargadas, miren, alargadas. Entonces, la parte de mucosa sana que queda acá, ¿sí? Forman estos que se llaman los pseudopólipos, islotes de mucosa normal. Estas son las úlceras, los pseudopólipos. Y la afectación es continua, dice acá, no es segmentaria como en este caso. Aquí estamos viendo, ¿sí? El colon descendente, el sigmoide y recto. Parece que esta es la zona donde más se afecta, donde más frecuentemente se describe esta enfermedad. Colitis ulcerosa. Ahí vemos la enfermedad de Crohn. Estas son las grietas, ¿no es cierto? Las grietas. Las fisuras, que si son, que si atraviesan toda la pared se convierten en fístulas. Ahí están esas grietas bastante, mire, ahí, qué terrible. La enfermedad de Crohn. Ahí vemos, mira, granulomas, ulceraciones. Esta es una grieta, una fisura. Aquí están las glándulas, ¿no? Las glándulas que están, digamos, bastante atróficas, en un proceso inflamatorio bastante importante, ¿ya? Y también otro componente del proceso es la fibrosis, no se olvide, la fibrosis. Y ahí está la colitis ulcerosa. Es un intestino abierto donde vemos estas porciones de mucosa normal, rodeadas por úlceras. Miren las ulceraciones, aquí se ve mejor. Entonces, estas porciones de mucosa normal son las que se llaman los pseudopólipos. Los pseudopólipos. No se olviden que la colitis ulcerosa solamente afecta la mucosa y su mucosa nada más. La muscular está indemne. En cambio, la enfermedad de Crohn es transmural, afecta toda la pared. Bien, ahí vemos, ¿no? La colitis ulcerosa. Aquí hay un ganglio, un nódulo linfoide bastante hiperplásico, ¿no? Y aquí vemos, ¿no? La mucosa, cómo está de alterada. Ahí vemos estas ulceraciones. Este vendría a ser un pseudopólipo y este otro pseudopólipo. Ahí están, se ven acá microabscesos, abscesitos se ven acá, en los fondos de las úlceras. Ahí vemos otro microabsceso, miren ustedes, ahí está, colitis ulcerosa. Trastornos vasculares. Pueden afectar al intestino delgado, grueso o ambos. La oclusión aguda de las principales arterias, puede ser la celíaca, mesentérica superior o inferior, pueden conducir a infartos variables, dice acá. La trombosis venosa mesentérica es menos frecuente, ¿ya? Y esto puede deberse a la hipercoagulabilidad, esto ya conocen ustedes. El cáncer hepatocelular también puede dar lugar a las trombosis de las venas mesentéricas, la cirrosis también. Ya clínicamente cursa con dolor, rigidez muscular, o sea, de la pared anterior, ¿ya? Vómitos y diarrea sanguinolenta, parecida a una shigelosis, ¿no? Diarrea sanguinolenta. Las complicaciones son la peritonitis, donde puede afectarse todas las vísceras del abdomen. El ilio es digamos, un problema en el funcionamiento de la peristalsis. Ilio, ¿no? Disminuye el peristaltismo, eso se llama ilio. Y el shock, que es un problema sistémico. Bueno, ahí tenemos un infarto intestinal, miren. Aquí está el intestino normal y este que está con necrosis isquémica, ¿no es cierto? Por el infarto. Esto puede ser por torsión. Bueno, ahí estamos viendo un infarto intestinal. Bueno, jovencitos, vamos a parar acá esta primera parte y luego continuamos con la segunda. Muy bien.